Hey everybody, welcome to the Daniel Davis Deep Dive. Hola a todos, bienvenidos al informe Deep Dive Intel Brief de Daniel Davis, donde os mostramos lo mejor de lo que hemos aprendido esta semana y las cosas más importantes que hemos descubierto en las últimas 24 horas. Bueno, como estuvimos en directo anoche, Estados Unidos volvió a atacar algo en Irán como respuesta, según dijeron, al ataque iraní contra uno de los petroleros en la región del Golfo Pérsico con un dron. Así que Estados Unidos contraatacó. Afirmamos que el objetivo eran fábricas y almacenes de drones y misiles dentro de Irán. Pero la parte iraní respondió diciendo, no habéis alcanzado ninguno de esos, porque todos están bajo tierra. Y eso, la verdad, es algo que ya hemos visto antes en la guerra. Así que no está del todo claro qué fue exactamente lo que golpeamos. Not really sure what we did hit. Apparently it was a communications tower, what the Iranian side is reporting, but it almost doesn't matter. We hit something. So the question is always going to be, what next? Which is one of the first questions I ask. I posted on X last night when this news first hit and asked the question, okay, what is the strategy here? Because it's still kind of murky what actually happened with this drone attack, who did it, who took credit for it, who didn't take credit for it. But our response was, now, all right, we're going to show that we're the tough guy here and we're going to hit. You may recall President Trump in yesterday afternoon when asked about what are you going to do about this, and he said, you'll find out. And then subsequently, we did that the U.S. struck and then took full credit for it. The idea that we were going to hit something on Iran territory. La idea de que íbamos a atacar algo en territorio iraní durante el alto el fuego y esperar que no hubiera ninguna respuesta siempre fue una idea absurda. No había, literalmente, ninguna posibilidad de que Irán se quedara de brazos cruzados. Y hubo muchos en Occidente, e incluso creo que algunos dentro del propio gobierno, que decían, bueno, esto envía un mensaje, el mensaje de que los iraníes entienden que hay un coste por lo que están haciendo y que más les vale dejar de hacerlo. Pues bien, ese mensaje no fue recibido, porque Irán también envió otros mensajes. Sí, de hecho fueron ellos quienes llevaron a cabo ese ataque, y todo apunta a que sí. Entonces el mensaje es claro, controlamos el estrecho de Hormuz, incluso durante este periodo de negociación de 60 días, y han estado dando instrucciones. He visto algunos videos que muestran, literalmente, las transmisiones de radio de la Guardia Revolucionaria iraní a los petroleros civiles, diciendo que todavía tienen que pedirles permiso para pasar, y que si no lo hacen, habrá consecuencias. Y por lo visto, alguien lo intentó de todos modos. Y hubo consecuencias. Así que claro, Irán sabe que es muy probable que Estados Unidos haga algo en represalia. Y entonces es probable que ellos respondan a nuestra represalia. Y ahí la pregunta que tiene que hacerse el presidente de Estados Unidos, ¿y después qué? ¿Qué vas a hacer a continuación? Si empiezas este proceso de entrar y decir, vamos a responder fuego con fuego, ¿a dónde te lleva eso después? Where are you going to go next? Because you know Iran's going to respond, and as you're about to see, spoiler alert, they did. And so we're going to ask again, the question's going to be, what next? Well, let's continue on, because this was the early this morning by Mr. Razai, who, as we told you, is the senior military advisor to the supreme leader. So he's sort of like their chairman of the Joint Chiefs of Staff in his advisory role. Al apoyar las acciones de las fuerzas aliadas en la región, ha violado el primer artículo del Memorando de Entendimiento y que, al seguir generando tensiones en el estrecho de Hormuz, ha violado también el quinto artículo. La respuesta a la violación de cualquier artículo del Memorando de Entendimiento será rápida y contundente. Así que, ¡qué sorpresa! Dijo exactamente lo que esperábamos que dijera tras el ataque de Estados Unidos, que habría una represalia. Y eso fue justo lo que ocurrió. De hecho, casi al mismo tiempo que publicó ese mensaje, empezaron a llegar noticias de que un ataque iraní había alcanzado Bahrein, con varios drones de ataque unidireccionales dirigidos contra el territorio del Reino de Bahrein,
probablemente como represalia contra las fuerzas estadounidenses por los bombardeos en el estrecho de Hormuz. Bueno, resultó que eso no fue lo único. Y luego, un poco más tarde, salió otro informe diciendo que drones iraníes habían atacado Bahrein y que un barco había sido alcanzado en el estrecho después de los ataques de Estados Unidos contra Irán. Esto vino precedido anoche, creo, por un intento bastante inútil del vicepresidente de decir algo así como: oye, escúchame, Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden coger el teléfono, pero la violencia se responderá con violencia. Así que, literalmente, tienes a los dos lados, tanto J.D. Vance como el principal asesor militar, afirmando que el otro ya ha violado el acuerdo. Y Vance sigue repitiendo eso de la violencia se responderá con violencia. Bueno, vale, de acuerdo, si eso es lo que queréis decir, los dos. Pero entonces, ¿qué? ¿Hacia dónde crees que va todo esto? ¿Cuál es la intención? ¿Qué se busca conseguir con esta violencia? ¿Qué mensaje se supone que se quiere enviar? ¿De verdad estamos intentando llegar al final de la guerra y abrir un periodo de negociación? ¿O estamos diciendo que simplemente vamos a seguir con la guerra? Porque claramente, estas acciones van justo en contra de lo que significaría poner fin al conflicto. No se puede tener un periodo de negociación para acabar con la guerra si ni siquiera se ha detenido la violencia. Y ahora que hemos seguido por este camino, y presumiblemente fue la parte iraní la que inició esta serie de hechos cuando atacaron aquel petrolero, lo hicieron para enviar un mensaje, que ellos controlan el estrecho de Hormuz. Y si queréis pasar por el estrecho de Hormuz mientras seguimos negociando, entonces vais a tener que pedirnos permiso. Ellos decían: no vamos a cobrar ninguna tasa ni peaje, pero sí vamos a controlar quién entra. Así que hay que pedir permiso antes de cruzar. Bueno, nosotros no queríamos pedir permiso. Eso no formaba parte del acuerdo. No estaba incluido, pero tampoco excluido. Aún así, eso era lo que la parte iraní quería imponer. Y no nos gustó. Entonces dijimos, o más bien la parte iraní dijo: de acuerdo, si no vais a hacer lo que decimos, os vamos a demostrar que hablamos en serio. Y uno de los barcos fue atacado. Y después, Estados Unidos respondió: bien, pues ahora os vamos a demostrar que nosotros también hablamos en serio. Y vamos a contraatacar. Así que está bien. Suena duro, suena como golpear el pecho y decir que la violencia se responderá con violencia. Pero eso funciona en los dos sentidos. Y ahora tenemos a Irán atacando objetivos estadounidenses en Bahrein y otro barco en el Golfo. Entonces, ¿qué crees que va a hacer Estados Unidos? Si el vicepresidente Vance cumple su palabra, si el presidente Trump actúa según su naturaleza, vamos a responder. ¿Y en qué momento deja de ser un ojo por ojo y empieza a ser algo como: vale, tú hiciste esto, pues ahora nosotros haremos esto? Y cuando eso pasa, la otra parte dice: de acuerdo, pues ahora haremos esto otro. ¿Ves hacia dónde va todo esto, verdad? Quiero decir, en cualquier momento podrías volver a una guerra real. Entonces, ¿cómo se supone que eso nos va a sacar de esta situación? Mira, aquí es donde hacen falta verdaderos estadistas. Necesitas a alguien que venga y diga: vale, vamos a resolver esto, hablemos de ello. Podemos llegar a algún tipo de acuerdo. En lugar de decir, la violencia se responde con violencia, lo que deberíamos hacer es sentarnos a hablar y decir: de acuerdo, escucha, podemos seguir así, podemos hacerlo todo el día, podemos responder a todo lo que plantees. Pero tenemos que llegar a algún tipo de entendimiento o nunca vamos a ponerle fin. Eso es lo que hay que hacer. Pero si lo único que hacemos es lanzar más misiles o volar otra cosa, y luego la otra parte hace lo mismo y empieza el: te voy a demostrar lo duro que soy, yo no voy a ser el que se eche atrás. Entonces, lo único que conseguiremos será mantenernos en una especie de intercambio a pequeña escala, solo para aparentar que todos son duros, y así nunca llegaremos a un final. Pero si esto empieza a ir un poco más allá,
Al parecer, todo comenzó con un barco que fue alcanzado por un dron y luego Estados Unidos atacó una torre de comunicaciones o lo que fuera. Y ahora, Irán ha respondido con varios drones contra Bahrein y contra otro barco. Así que han subido la apuesta. Y claro, uno puede imaginar que Estados Unidos probablemente no va a responder simplemente atacando una sola cosa. Puede que decidan hacer un par de cosas más aquí. Y la pregunta es, ¿dónde se detiene esto? La parte iraní ha sido muy clara en que nunca van a dejar sin respuesta un ataque contra ellos. Y no parece que nosotros vayamos a dejarlo sin respuesta tampoco. Pero antes de que todo esto se descontrole, vamos a tener que recuperar el control, o todo se va a desmoronar. Y mira, llevamos meses con tropas en la región. Nos está agotando simplemente estar allí, esperando. Y claro, desde que se cumplieron los 40 días de la primera fase de alta intensidad de la guerra, han estado prácticamente parados, preguntándose qué viene ahora. Recuerda que estaban al borde, listos para lanzarse y probar algo sobre el terreno. Y varias veces pensaron que las tropas sobre el terreno, quiero decir, nuestras tropas, creían que estaban listas para entrar y tomar la isla de Karg o la de Keshm o algo por el estilo. O quizá pensaban que iban a volver a lanzar operaciones. Varias veces estuvieron al límite, como diciendo, no, estamos en los momentos finales, vamos a lanzar en cualquier momento. Y entonces llegaba la orden de vuelta. Así que te lo digo como alguien que ha pasado por eso. Cuando estás siempre al filo, creyendo que vas a atacar y luego no lo haces, eso te agota emocional y psicológicamente. Y ahora, cuando no hablamos solo de unos pocos días, como fue en mi caso, sino de algo que se alarga durante muchos meses y quién sabe cuánto más, pues muchas de esas tropas tuvieron que regresar. Creo que uno de nuestros portaaviones ya ha regresado y el otro está simplemente ahí, en el Golfo. Y lo mismo pasa con muchas de las demás tropas, las tripulaciones aéreas y todo eso. No puedes dejarlos allí indefinidamente sin que se deteriore su preparación para el combate. Es así como funciona. Además, la gente tiene que rotar, volver a casa. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa gente? Hubo algunos informes de que las tropas habían recibido órdenes de redistribución. Y puedo decirte por experiencia que en cuanto recibes esa orden, tu mente ya está de vuelta en tu base. Lo último en lo que piensas es en volver al frente. Y si luego te dicen que no, que en realidad vas a volver al combate, eso también es una experiencia muy dura emocionalmente y te hace perder parte de tu concentración. Pero tenemos la munición. Claro que sí. Hemos discutido este punto. La razón por la que detuvimos la guerra, en primer lugar, fue porque ya no teníamos la munición necesaria. Y nos dimos cuenta de que la que teníamos no estaba cumpliendo su objetivo. No podíamos imponer el cumplimiento por la fuerza de las armas, o lo habríamos hecho. Así que, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos yendo por un camino en el que Estados Unidos responde golpe por golpe, sin tener ni idea de a dónde lleva eso. Y al menos aparentemente, en público, no hay diplomacia en marcha. No estamos intentando rebajar la tensión, ni devolver las cosas a su sitio, ni meter de nuevo el genio en la botella. Simplemente estamos, ya sabes, respondiendo violencia con violencia y todo eso. ¿A dónde conduce eso? Y si Irán sigue respondiendo, no golpe por golpe, sino cada vez con algo mayor, va subiendo el nivel. ¿Qué vas a hacer cuando de repente haya un gran ataque y golpee algo que duela de verdad a Estados Unidos? ¿Vamos a volver a meternos en una guerra que sabemos que no podemos ganar? Y si no lo hacemos, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Son preguntas cruciales, vitales, que tendrían que haberse pensado bien antes de lanzar un solo misil. Es el mismo problema de base que tuvimos cuando empezó esta guerra. Deberíamos haber hecho los cálculos y reconocido que no podíamos tener éxito. Y como te hemos mostrado con testimonios de muchas personas, algunas de ellas con conocimiento directo de esas conversaciones, eso se habló y se les dijo que no funcionaría.
and they were told it wouldn't work. Remember, Dr. Carlson just a couple of days ago on our show. Recuerde, el doctor Carlson hace apenas un par de días en nuestro programa dijo, sí, Trump sabía que eso no iba a funcionar. Sabía el riesgo y aún así lo hizo. Y si el mismo tipo que tomó esa mala decisión entonces es el que está tomando las decisiones ahora, no da muy buena impresión. No deberíamos tener grandes expectativas. Bueno, si eso fuera lo único que nos preocupara, ya sería bastante. Pero por desgracia no es así. Además, ayer, a última hora de la tarde, quizá recuerde que hicimos un programa sobre esto, hubo un anuncio desde Washington, D.C. Estaban el embajador del Líbano, el embajador de Israel y un funcionario del Departamento de Estado, con Rubio supervisando el acto en Washington, anunciando que la paz está a punto de llegar. Vamos ahora con Líbano. Uno de los puntos principales del memorando de entendimiento era que tenía que haber un alto el fuego en todos los frentes, incluido el del Líbano, lo que significaba Israel y Hezbolá dentro del Líbano. Así que anunciaron que había paz. A primera vista, uno piensa, perfecto, eso encaja a la perfección con el memorando. Vamos por el buen camino. Pero en cuanto miras la primera foto de aquello, lo único que ves son 3 personas sentadas en esa mesa. Sí, esa misma. Se ven 3 firmas, la del embajador israelí a la izquierda, la del embajador libanés a la derecha y en el centro, la del funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y no ves a nadie de Irán, ni a nadie de Hezbolá. Solo hay que pensar en lo absurdo que es esto, incluso a simple vista. Tienes un conflicto en el que Israel ha invadido Líbano y está combatiendo directamente contra Hezbolá, que actúa casi como un Estado. Y por supuesto, el gobierno libanés es básicamente un títere de Occidente, una marioneta en todos los sentidos. Así que claro, hacen lo que les decimos. Pero tienes a las fuerzas de defensa de Israel luchando contra Hezbolá en una guerra, y luego quieres anunciar que hay paz, sin que el otro actor del conflicto, el beligerante directo, esté siquiera sentado en la mesa. Así que obviamente es una burla de cualquier tipo de justicia o de diplomacia. Es una burla. Es como si yo escribiera en un papel que el banco me va a dar $1 millón porque yo lo quiero, y pensara que el banco va a decir, bueno, lo has escrito en un papel. Perfecto. Aquí tienes tu $1 millón. Eso no va a pasar, y esto tampoco. Y mira, resulta que, por muy absurdo que sea, pensar que Hezbolá va a dejar de luchar solo porque has escrito algo en un papel, sin que ellos participen en nada, pues obviamente no. Y además, se van a enfadar. Ni siquiera van a sentir que lo están ridiculizando. Van a burlarse de ello, y además van a enfadarse. Lo vamos a ver en un momento. Pero resulta que ni siquiera valía el papel en el que estaba escrito, porque aquí tenemos ataques con drones israelíes golpeando el sur del Líbano un día después del acuerdo. El ataque, según se informó, ocurrió justo un día después de que Israel y el Líbano firmaran un acuerdo de seguridad mediado por Estados Unidos, con el objetivo de reducir las tensiones en la frontera tras meses de lo que ellos llaman hostilidades transfronterizas. Es una invasión con Hezbolá. Un día, ni siquiera un día completo, unas 12 horas más o menos, e Israel ha vuelto a atacar a Hezbolá. ¿Y dónde está esa paz que tanto alabaste la noche anterior? Benjamin Netanyahu dijo, hoy es un gran día para Israel. Anoche hizo una declaración al pueblo de Israel. Sí, hoy es un gran día para Israel. Dijo, antes de que empiece el Sabbat, quería que supierais esta gran noticia. ¿Qué noticia? ¿Que escribiste algo en un papel y lo incumpliste unas horas después? Eso, en pocas palabras, resume lo absurdo y lo ridículo que es esta guerra, y cómo nada, en ningún frente, avanza hacia una solución. Y qué sorpresa, resulta que Hezbolá está montando disturbios por ello, porque están muy enfadados. Líbano ha ordenado medidas para evitar disturbios tras el acuerdo con Israel. Los simpatizantes de Hezbolá salieron a las calles de la capital Beirut el viernes por la noche.
Fue ayer, anoche, después de que Israel y Líbano firmaran el acuerdo en Washington. Quemaron neumáticos y bloquearon una carretera hacia el aeropuerto, y al parecer hubo varios incidentes similares en otros lugares. Y esto nos lleva a un problema que arrastramos desde el principio, desde cómo empezó la guerra. No fue exactamente una falta de análisis, fue una falta de capacidad mental. El análisis lo tenías, sabías que no iba a funcionar, no funcionó, te dijeron que no iba a funcionar, pero más tarde, por fin, lo reconociste y dejaste de malgastar tus misiles, tanto ofensivos como defensivos, después de 40 días. Un poco de cordura ahí dentro. Pero ahora estamos yendo por otro camino que no puede salir bien. Y al mismo tiempo estamos facilitando otro acuerdo que no tiene ningún sentido. No vale ni el papel en el que está escrito, porque incluso ese acuerdo sin sentido, Israel no lo va a cumplir, como ya ha demostrado físicamente. Así que hay rabia por todas partes. Y uno de nuestros invitados de esta semana, en uno de los programas, el profesor Morandi, también habló de que parte del problema es que no. Y esto se ve claramente en lo que estamos comentando aquí. No entendemos ni siquiera el punto de vista iraní. Creo que el problema está, en realidad, en que Estados Unidos tiene una narrativa sobre Irán, y en general, en Occidente, entre las élites occidentales y el propio sistema político, según la cual Irán es un país loco, irracional, lleno de odio, incapaz de gobernarse a sí mismo, corrupto, violador de los derechos humanos. Y entonces piensan, bueno, podemos derrotarlo fácilmente, porque es todo eso, un desastre, un castillo de naipes. Solo hay que empujar un poco y se vendrá abajo. Pero cada vez que intentan aplicar políticas para debilitar a Irán, se estrellan contra un muro. ¿Por qué? Porque todo parte de una idea falsa sobre la realidad en Irán. Y aún así, cuando vuelven a replantearse sus políticas, no revisan sus puntos de vista sobre Irán, ni sus narrativas sobre Irán. Lo único que hacen es intentar idear otra forma de debilitar al país. Así que nunca reconsideran la propia noción, la propia comprensión que tienen de Irán, como algo inexacto o basado en información falsa, o incluso en un enfoque orientalista. Por eso están condenados a chocarse una y otra vez contra un muro, en perjuicio de todos. Porque si lo pensamos, ahora mismo, la economía global va directa al desastre. Mira, Irán tiene sus propios problemas, y sus manos no están limpias. Han violado esos acuerdos y han hecho cosas que van más allá de eso. Así que nadie está diciendo que sean los buenos aquí, en absoluto. De hecho, como suelo decir en la mayoría de estos casos, no hay buenos ni malos, solo hay bandos. Está el lado israelí y sus acciones, el lado iraní y sus acciones, Hezbollah y sus acciones, Estados Unidos y nuestras acciones. Y aquí nadie es bueno ni malo. Algunas de esas acciones pueden parecerlo, en todos los lados. Pero mira, si de verdad quieres que las cosas funcionen, tienes que dejar a un lado esas cosas que solemos decir en público solo para demonizar al otro. Y esto se remonta de verdad a siglos atrás. Y claro, quiero decir, ya sabes, durante la Segunda Guerra Mundial fue así. Durante la Guerra Fría también lo fue. En realidad, cada vez que hemos luchado contra alguien, ha pasado lo mismo. Saddam Hussein, ¿te acuerdas? Era el nuevo Hitler, y todo eso, en los años 90, seguro que lo recuerdas. Y ahora Putin es el nuevo Hitler. Es la nueva versión de lo mismo. Siempre intentamos demonizar a los demás, convertirlo en una caricatura sin fondo. No hay profundidad, no hay complejidad, no hay matices. Tegro no somos buenos. Son los malos, y todo eso. Bueno, eso muchas veces sirve para agitar a la población, pero te deja sin margen cuando necesitas que la gente participe en una negociación complicada, cuando hay que sacar una guerra de la mesa y no puedes resolverlo simplemente bombardeando. Y justo ahí es donde estamos ahora. Hemos demonizado a la parte iraní y la hemos convertido en una caricatura, así que en realidad no los entendemos. Y muchas veces esto se cuela, no solo porque se repita una y otra vez,
sino porque incluso altos responsables políticos pueden empezar a creerse su propia retórica. Pueden empezar a creer lo que dice el presidente hasta el punto de que ya no se paran a pensarlo. No hace falta entender a fondo al oponente, saber qué les motiva, cuáles son sus miedos, en qué se basa su confianza, qué dice su cultura o qué enseña su historia. No queremos hacer nada de eso, porque todo eso requiere esfuerzo, pero es necesario. Y conocer esas cosas puede dejar al descubierto que algún plan o deseo que tenemos no va a funcionar, y entonces habría que cambiarlo. Y claro, no queremos hacer eso. Preferimos decir no, yo lo quiero fácil, en blanco y negro. Bien, ellos son los malos. Hacer lo que me haga gana. No hay que pensar en nada más. Bueno, eso entonces socava tu capacidad para llegar siquiera a una solución negociada. Porque si miras las cosas a través de una caricatura y te la pones delante de los ojos como si fuera real, ignorando lo que sí es real, ¿cómo crees que vas a tener éxito? Y eso es justo lo que tenemos delante. Esa es una de las razones por las que entramos en esta guerra, por las que salimos del Hotzepoa, por las que eso fracasó. En lugar de impedirles conseguir una bomba, los empujó a aumentar su capacidad por si más adelante quisieran tener una. Y ahora estamos otra vez en Freud. No entendemos el punto de vista iraní. No queremos entender el punto de vista iraní. Solo queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pero no lo conseguimos. Así que la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer? Robert Barnes estuvo en el programa esta semana y explicó que hay otro problema, especialmente en Washington. Dijo que a pesar de los esfuerzos de la vicepresidenta y a pesar de que el presidente Trump, aunque tarde y a regañadientes, ha acabado reconociendo que no podemos ganar esto por la vía militar, hay otro grupo de personas a las que no les importa nada de esa realidad. Y esas personas siguen queriendo empujar hacia más guerra. En la Casa Blanca empieza a haber un reconocimiento creciente. Tienes a Vance, a Elbridge Colby, a su adjunto. Todavía hay buena gente en la oficina del director de Inteligencia Nacional, personas que Tulsi Gabbard incorporó en los niveles más bajos. Los tres principales, Joe Kent, Amaryllis Fox y Tulsi Gabbard, ya se han ido. Pero aún quedan algunas personas válidas en esos puestos clave de influencia. La Agencia de Inteligencia de Defensa todavía cuenta con gente competente vinculada al grupo de Colby. Pero por otro lado, empiezas a ver a Rubio, a Ratcliffe y a otros intentando sabotear las cosas, porque no quieren que se les culpe. No quieren que se les culpe por la guerra. No quieren que se les culpe por el acuerdo de paz que ponga fin a la guerra. Y es porque son unos cobardes, cobardes por naturaleza, dados por Dios. Narco, Soros, Scotty y toda esa panda. Marco, Soros, Scotty, and all these bunch. And while Vance has taken all the heat, all the arrows. Y mientras Vance ha recibido todo el fuego, todas las críticas, y yo sabía que había gente con dudas sobre Vance y todavía las hay, deberían haber visto las últimas 2 semanas de lo que llevamos contando más de un mes. Porque ahora ha salido a la luz que él estaba liderando los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz. Es él quien está impulsando la campaña de comunicación para empezar a distanciarse de Israel, al menos en parte. Es él quien está dispuesto a asumir todas las críticas por todo esto. Quiero decir, hubo semanas en las que la maquinaria de Murdoch publicaba un ataque tras otro contra Vance. Y es porque Rubio y Ratcliffe siguen siendo los aliados del lobby israelí dentro. Y aunque sabían que la guerra era una locura y filtraron que nunca habían estado del todo de acuerdo con ella, también están saboteando el acuerdo de paz de forma constante. ¿Y por qué sería eso? ¿Por qué iban a beneficiar de sabotear el acuerdo de paz si sabían que la guerra en sí fue un error? Porque ellos no quieren asumir la responsabilidad de ninguna de las dos cosas, primero. Y segundo, porque no quieren ofender al lobby israelí. Sí, bueno, eso es genial. No quiero ser responsable de esto. Aún así, estoy presionando para que se haga, y no quiero ofender al lobby israelí.
Pero, ¿de qué te va a servir eso si pierdes una guerra? ¿A quién le importa ningún lobby o el dinero que puedas conseguir si pierdes la guerra y eso le cuesta a tu país cantidades enormes? Y no me refiero solo, por ejemplo, a los 3 estadounidenses que ya han muerto, lo cual todavía me enfurece, o a los 400 heridos, o a las 20 bases destruidas, o a los 42 aviones derribados, o a los $100,000 millones que hemos perdido hasta ahora. Vale, eso es muchísimo. Quizá eso debería tenerse en cuenta desde el principio, pero esta gente no lo hace. No son conscientes de ello. Y en lugar de reconocer que sus políticas insensatas causaron ese montón de desastres que acabo de describir, quieren seguir adelante y hacer más. Creo que en parte es porque tienen una incapacidad innata para darse cuenta de que ya no estamos en 1992. Siguen pensando que en todas esas décadas desde entonces hemos hecho básicamente lo que nos ha dado la gana, ignorando la realidad por completo. Pero, debido a ese desequilibrio de poder y a la percepción psicológica de ignorancia en el otro lado, en cualquiera de estos conflictos de los que quieras hablar, donde todo el mundo tenía miedo de ponernos a prueba, y por eso no lo hacían, ahora que alguien lo ha hecho, no son capaces de reprogramar su mente. Así que siguen pensando que, bueno, con un poco más de violencia, un poco más de presión, unos cuantos misiles más, entonces lo conseguirán y al final obtendremos lo que queremos. Y creo que se dicen a sí mismos, tenemos la falacia del coste hundido. Hemos gastado todo eso que mencionabas antes, los aviones, los barcos y todo lo demás que hemos perdido, los radares, las bases, las tropas. No podemos dejar que todo eso haya sido en vano. No podemos permitir que se desperdicie, así que tenemos que seguir presionando para honrar a los que han caído, ese tipo de cosas. Pero lo que van a hacer es provocar que caigan más, y aún así van a fracasar. Esa es la realidad. Tendremos que ver si alguna vez son capaces de desenredar sus mentes, o si vamos a tener que obligarnos a descubrir la realidad y seguir conduciendo un coche que se estrella contra un muro de ladrillo. Eso es, más o menos, lo que me temo que va a pasar, y seguiremos vigilando esa situación por vosotros. Pero eso no fue lo único de lo que hablamos esta semana. Empezamos a cubrir más temas y a volver a centrarnos en la guerra entre Rusia y Ucrania, porque está empezando a tomar un rumbo muy preocupante. Varios de nuestros invitados de esta semana han hablado de ese asunto con bastante alarma. Uno de ellos fue Alastair Crook, que vino y dijo que en su opinión parece que Rusia se está preparando para una guerra con Occidente. Los 3 países de la Unión Europea se reunieron hace poco y acordaron mantener sus exigencias maximalistas hacia Rusia. Un alto el fuego a lo largo de las líneas de contacto actuales, y nada más, con todas las demás demandas europeas incluidas. Además, van a aumentar la producción de misiles de largo alcance para atacar en profundidad dentro del territorio ruso. Los británicos acaban de anunciar uno nuevo que ya han probado y que está operativo. Y probablemente fue uno de los que, o bien ese o un Storm Shadow alcanzó Voronezh en los últimos días. Así que Rusia sencillamente no lo acepta. Es ante todo, y esto es un gran cambio, Ushakov, que es el portavoz de Putin, el principal portavoz de Putin, lo ha dicho muy claramente. Pensábamos que teníamos ciertos entendimientos con Trump después de las reuniones de Anchorage, los llamados acuerdos de Anchorage. Se han acabado. No vamos a intentar eso. Ahora Rusia no está interesada en la diplomacia ni en las negociaciones. Solo le interesa la victoria militar. Más tarde, hubo una declaración de Putin dirigida a los cadetes. Hizo referencias históricas a años anteriores, con motivo de un aniversario. Y en realidad dijo algo así como, les digo a los jóvenes, espero que no ocurra. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero Rusia ahora debe prepararse para una guerra con Europa y con Estados Unidos. Y eso desde luego es algo cierto, y lo vemos en todo el panorama en Rusia.
Lo he comprobado a través de varias fuentes rusas que tengo, que confirman que esa afirmación es verdadera. También lo hemos visto en los medios rusos que dicen lo mismo. Ese mensaje no está llegando. Algunos se preguntan, o pueden tener curiosidad, por qué Rusia está diciendo muchas más de estas cosas últimamente. Y de hecho, en la última semana más o menos, os hemos mostrado aquí muchos comentarios contundentes, desde Putin hasta Lavrov, pasando por algunos mandos militares y otros. Mucha gente en Rusia lo repite una y otra vez. Nadie lo cree en Occidente. De hecho, dejadme que os lo muestre. Este es un titular de ayer, The Independent. Putin pide conversaciones de paz. Es hora de darle una patada mientras está en el suelo. No hay ninguna sensación de que, oye, estamos hablando de un país con armas nucleares. Si está pidiendo paz, bueno, primero hablaremos de esa forma de presentarlo. Pero la idea es que Rusia ha dicho que está interesada en mantener negociaciones. Así que en lugar de decir, genial, una oportunidad perfecta, veamos si podemos sacar esta guerra de la mesa. Entremos en negociaciones serias y comprobemos si hay margen para ceder y ganar algo. Tal vez podamos conseguir más de lo que se ofreció en junio de 2024, en la propuesta que hizo Putin. Quizá podamos avanzar a partir de ahí. En lugar de intentar siquiera eso, dicen, no, vamos a darle cuando está en el suelo. Y esa es la mentalidad. No queremos paz. Queremos una victoria sobre Rusia y haremos lo que haga falta para conseguirla. Pero no hay ninguna victoria sobre Rusia que conseguir. Y por cierto, cuando se refieren a algo que dice Putin, Putin está diciendo lo mismo que ha dicho siempre. Antes de la guerra, justo después de que empezara, y en varios momentos intermedios, incluido ahora, han estado buscando negociaciones. Ese era todo el propósito de la reunión de Anchorage con el equipo del presidente Trump cuando acababa de tomar posesión. Acabar con la guerra en 24 horas. Eso fue lo que dijeron que querían. Eso es lo que dijimos que queríamos. Así que íbamos a entrar en negociaciones. Y ahora que todo lo de Anchorage se ha perdido, las pocas posibilidades, aunque fueran mínimas, ya han desaparecido. Lo hemos dejado, porque como dijo Marco Rubio a principios de este mes, hemos elegido un bando, y es Ucrania. Así que ya ni siquiera nos consideramos neutrales. Simplemente, sí, hemos elegido un bando, y es a quien estamos ayudando. Y mientras tanto, Putin sigue diciendo, estamos dispuestos a hablar. Pero cuando miras de qué dicen que están dispuestos a hablar, dicen que volverán al acuerdo de Anchorage y a junio de 2024. Todo eso, básicamente, están diciendo lo mismo, los mismos términos que han mantenido durante casi toda la guerra, solo que cada vez son un poco peores. Y eso es lo que está diciendo Putin. Así que en realidad no están cediendo, solo repiten lo mismo que han estado diciendo aquí. Pero en Occidente se ha escuchado que él quiere la paz ahora. Supongo que todos estos ataques que estamos llevando a cabo están funcionando y que ahora empieza a mostrarse débil. Así que deberíamos apretar aún más, empujar con más fuerza. Sin darse cuenta de que precisamente esas son las cosas que tienen a Rusia al borde de decir, esto no está funcionando. De hecho, uno de los medios rusos lo plantea así. Escuchad, ¿qué puede realmente detener a Occidente en Ucrania? Y cada vez hay más opiniones de que las tácticas puramente defensivas quizá no sean suficientes. Los partidarios de una postura más dura consideran necesario lanzar ataques a gran escala contra la infraestructura militar del enemigo, incluidos los centros de transporte, las rutas logísticas y las instalaciones que abastecen al ejército ucraniano. Y está claro, por el contexto y también por otras fuentes del lado ruso, que no se refieren solo a instalaciones dentro de Ucrania. Ya hemos mostrado algunos fragmentos de declaraciones de personas como Karaganov, pero hay muchos más. John Mearsheimer, en nuestro programa esta semana, también se mostró muy preocupado por este asunto. De hecho, creen que existe un riesgo creciente de que se pueda llegar a usar un arma nuclear táctica. Algunos sugieren que podría ser dentro de Ucrania, como advertencia a Occidente. Otros dicen que podría ser incluso en territorio occidental.
Podríamos estar al borde de algo así. En lugar de reconocer lo peligrosa que es la situación, todavía existe en Occidente esa creencia automática, tanto a nivel mediático como entre los líderes, de que Rusia no significa nada, que no hay líneas rojas, que el artículo 5 de la OTAN es como una carta para librarse de todo, una especie de salvoconducto que te permite hacer literalmente lo que quieras contra Rusia sin que pase nada, porque ellos no se atreverán a responder, que tienen miedo del artículo 5. El problema es que en Rusia hay muchos que piensan lo mismo y dicen que hay que cambiar ese paradigma, que no pueden seguir teniendo miedo de eso, porque si no, nunca saldrán de esta situación. Y que Occidente hará justo lo que ese autor sugería, seguir golpeándolos mientras supuestamente están caídos, mientras se mantiene la impresión de que Rusia está derrotada. Y seguirán golpeando, y luego añadirán más encima de lo que ya ha pasado. Habrá más misiles Storm Shadow, más misiles de largo alcance, más drones de largo alcance. Habrá más objetivos marcados gracias a la inteligencia occidental y a las fábricas occidentales que están ayudando a producir algunos de esos drones, algunos de esos componentes de misiles. Y entonces dijeron que la única forma de cambiar eso es cambiar la dinámica y golpearles en su propio territorio. Pero en lugar de reconocer que eso podría llevar a una guerra nuclear y a la devastación de la vida que todos hemos tenido hasta ahora, la vida que tiene cada ser humano vivo en este momento, básicamente, todos desde la Segunda Guerra Mundial, la vida que tenemos hoy, con Occidente liderando en gran medida, y con la calidad de vida que disfrutamos, y todo eso. Todo lo que sabes sobre seguridad, sobre economía, sobre la globalización en el ámbito económico, y todo eso se vendría abajo si seguimos por este camino. Y en lugar de reconocer el resultado catastrófico que eso tendría y los millones y millones de personas que podrían morir como consecuencia, seguimos sin darnos cuenta. Es como si dijéramos, no, pisa el acelerador, empuja más, no vayamos a la diplomacia, no intentemos resolverlo, no reconozcamos el peligro tan profundo que esto supone para la humanidad, incluyéndonos a nosotros mismos. Pisemos el acelerador y sigamos adelante. Ahí es donde estamos ahora. Y una de las razones por las que hacemos este programa es porque este tipo de noticias no las oyes en los medios tradicionales. No hablan de ello en absoluto. De hecho, lo poco que ves es algo así como darle una patada cuando ya está en el suelo. Eso no nos va a ayudar, amigos. Solo va a hacer que sea más probable que tomen ese camino oscuro del que Alastair Crooke estaba preocupado y del que yo también estoy preocupado. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado. Ese ha sido nuestro programa de hoy. Creedme, si pasa algo más, ya sea en Oriente Medio o Dios nos ayude, si ocurre algo en la guerra entre Rusia y Ucrania, en algún lugar de Europa, estaremos pendientes también. Y al empezar la próxima semana, volveremos con más. Nos vemos la semana que viene en el Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.